La batalla de San Jacinto, Texas, 21 de abril de 1836. Fragmento del libro Memorias para la Historia de la Guerra de Texas por Vicente Filisola. El siguiente día 18 de abril al amanecer se reunió la división lo mejor que se pudo, y seguimos nuestra marcha, quedándose cortado a grande distancia el cañón. Llegamos a New Washington como a las 12 de la mañana, y se surtió la tropa de harina, jabón, tabaco y de otra porción de víveres que allí se encontraron. Además, me mandó su excelencia que montara en uno de sus caballos y fuese con algunos dragones a conducir reses para la tropa, habiendo conseguido traer a poco tiempo más de 100 cabezas, del mucho que abunda en aquel país. El señor Castrillón llegó a las 5 de la tarde con el cañón. El día 19 mandó su excelencia al capitán Barragán con una partida de dragones a que observare los movimientos de Houston, y permanecimos en aquel punto sin novedad particular. El día 20, como a las 8 de la mañana, cuando todo estaba dispuesto para la marcha, después de incendiado un magnífico almacén que estaba en el muelle y todas las casas, se presentó a todo correr el capitán Barragán, con la noticia de que Houston se hallaba a nuestra retaguardia, muy inmediato, que sus tropas habían hecho prisioneros algunos soldados nuestros que se habían quedado atrás, les habían quitado las armas y los habían despachado. A la entrada del New Washington hay un espeso bosque de media legua de largo, y el camino es un callejón muy estrecho, de manera que solo cabe en algunos pedazos una mula cargada o 2 hombres a caballo. Este callejón lo tenían ocupado, ya la guerrilla, el cordón de mulas que estaban en movimiento y el resto de la división. Su excelencia con su estado mayor se había quedado aún en el pueblo, pero lo mismo fue oír el mensaje de Barragán, cuando montó a caballo y arrancó tan precipitado por el callejón dicho, que por estar lleno de tropa y mulas, no podía abrirse el paso con la violencia que deseaba, pero en fin, testereándose con este y derribando al otro, logró vencer la dificultad, gritando desaforadamente: «Ahí está el enemigo, ahí está el enemigo». Esta voz, tan repetida por el primer jefe, influyó tanto en acobardar a la tropa, que no había en aquel momento un hombre en su color natural, y el resultado fue que nadie podía organizarse, y más bien trataban de esconderse 6 de huir, que de ponerse en estado de combate. Salimos al llano y del modo más inquieto y turbulento, con disposiciones agolpadas, y 1000 órdenes encontradas, se hubo de disponer la columna de ataque. En este momento me hizo su excelencia el honor de encargarme exclusivamente del parque y la artillería, dándome verbalmente las órdenes convenientes, bajo la más estrecha responsabilidad. En este estado, con los señores jefes y oficiales pie a tierra, a la cabeza de sus cuerpos y compañías, marchamos en busca del enemigo, habiéndose avanzado guerrillas a derecha e izquierda para explorar particularmente los bosques. Como las mochilas podrían estorbar la maniobra del soldado, mandó su excelencia que en la misma formación en que veníamos, largase cada uno la suya en la mitad del camino. Así se hizo y dejándolas a Dios y a dicha, continuamos la marcha. Serían las 2 de la tarde, cuando avistamos la avanzada de Houston, a la orilla de un gran bosque, donde ocultaba el grueso de su fuerza. Nuestras guerrillas comenzaron inmediatamente a tirotearlos. Ellos correspondieron, aunque siempre replegándose a dicho bosque. Llegó su excelencia con el resto de la fuerza y entiendo que intentó atacarlos, pero como no desampararon el escondite, ni podía descubrirse cuál era su posición, prescindió, y solo dispuso que la compañía de Toluca los estuviera tiroteando, a la orilla del repetido bosque. El cañón nuestro, situado sobre una lomita, les rompió el fuego, al que correspondió el enemigo, habiendo sido herido gravemente el capitán Urcia, y muerto su caballo, por un metrallazo. En ese momento llegó su excelencia donde yo estaba con el cañón, y me mandó descargar a yo allí mismo el parque y que las 20 mulas que lo conducían, se las entregase al capitán Barragán, para que fuese a buscar y traer las mochilas de la tropa, que quedaron tiradas en el camino. Yo, con precaución, solo le entregué 18, y me reservé 2 para lo que pudiera ofrecerse. De allí se marchó su excelencia a reconocer el terreno para acampar, y se situó toda la fuerza a la orilla de la laguna de San Jacinto, a 1 milla o menos de distancia de donde yo me quedé. Como 1 hora después, me mandó orden con el coronel Bringas, para que con el parque y artillería me incorporase inmediatamente a nuestro campo, y que llevaba la misma, para que la compañía de Toluca, única fuerza que contenía al enemigo y sostenía la pieza, se retirase también. Yo le hice ver al señor Bringas que no podía ejecutar aquella orden con tanta violencia, porque su excelencia sabía muy bien que el parque lo tenía tirado y apiñado en el suelo, sin mulas para levantarlo, y que si la compañía de Toluca se retiraba, era muy probable que el enemigo se echase sobre uno y otro, y se lo llevara todo el diablo. A esto me contestó dicho señor coronel, que hiciese lo que me pareciera, porque sabía muy bien que a su excelencia no se le podían hacer observaciones y que no quería entrar en contestaciones con él, porque estaba furioso.
En esto se marchó, y se llevó por fin la compañía de Toluca. Se deja entender que en cuanto el enemigo vio que no quedaba un soldado en todo el contorno del campo, sino a más de 1000 varas de distancia, dirigió toda su atención al cañón y al parque, del mismo modo que yo lo había indicado. Así es, que situó su batería perfectamente, de modo que con sus fuegos, o bien lo desmontaban, o bien protegían a los que se echaban sobre él, dirigiendo enseguida con tanto acierto, que con uno hicieron pedazos la cajuela del armón, con otro me desbarataron completamente 2 cajones de parque, con el otro me mataron 2 mulas preciosas del mismo tiro, y en fin, otros 1000 que tuvimos que sufrir por el largo periodo e intervalo de más de 2 horas que me demoré para conducir en solo 2 mulas que tenía, viales repetidos, 40 y tantos cajones de parque. ¿A qué expuso el general en jefe? ¿A toda la división? Confieso que en toda mi vida me vi más comprometido. ¿A qué me expuso a mí su excelencia, si el enemigo se hubiera apoderado del parque y la artillería, como debía haber sucedido, por lo distante que se hallaba el auxilio, y que continuamente formaba pelotones su caballería con tal objeto? No me quedó otro recurso que defenderme con el mismo cañón, así es, que le di orden al teniente Arenal, para que lo cargase a metralla, y que no hiciera fuego hasta que el enemigo estuviera a quemarropa, tanto para no malograr el tiro, como para imponerle. Por fin concluí la maniobra después de las 5:30 de la tarde, y cuando llegué a nuestro campo con la última carga de parque y el cañón, seguía a mi retaguardia a corta distancia, la caballería de los contrarios, lo que visto por su excelencia me mandó que dijera al capitán de nuestra caballería, Aguirre, que volviera caras al enemigo, pero sin avanzar terreno. Por un momento se contuvo al enemigo con esta operación, pero a poco siguió sobre nuestros dragones, hasta llegar a la arma blanca, aunque sin fruto. Entonces su excelencia con el auxilio de varias compañías de infantería, en guerrilla, hizo retirar al enemigo a su campo, lo que verificó con la mayor torpeza y en desorden. Esto fue ya después de metido el sol. El día 21 a la madrugada se ocupó su excelencia en mandar formar un reducto para colocar el cañón, compuesto de los aparejos de las mulas, cargas de galleta, equipajes, etc., extendiendo por nuestro frente y derecha un débil e inservible parapeto de ramajes. El punto que escogió su excelencia para acampar fue a todas luces contra las reglas del arte. El militar menos avisado habría elegido cualquiera otro, renos en el que acampó su excelencia. Al enemigo lo teníamos a tiro largo de cañón, metido en un bosque a nuestra derecha. Nuestro frente, aunque llano, estaba dominado por el fuego del enemigo, que desde el bosque podía sostenerlo impunemente, quedándole por su costado derecho y por su espalda una buena retirada, pues que a nuestra división no le quedaba terreno en que maniobrar. A nuestra retaguardia quedaba un pequeño bosque que iba a morir a la orilla de la laguna, extendiéndose esta por nuestra izquierda hasta New Washington. ¿Qué terreno nos quedaba para emprender una retirada en el caso de sufrir un descalabro? Con dolorosa experiencia digo que ninguno. Yo le hice varias observaciones sobre el particular al general Castrillón, algunas horas antes de la acción, sin embargo de mis escasas luces, pero su contestación fue decirme, amigo, ¿qué quiere usted que yo haga? Todo lo conozco, pero nada puedo remediar, porque usted sabe que aquí no obra más que el capricho, la arbitrariedad y la ignorancia de ese hombre. Estas expresiones las dijo acalorado, y muy cerca de la tienda de su excelencia. A las 9 de la mañana llegó el general Cos con cerca de 500 hombres de auxilio. Su arribo fue celebrado y aplaudido con dianas y demostraciones de júbilo. Esta tropa, se le hizo ver a su excelencia que no había dormido la noche anterior, y mandó que se desarmara, es decir, se quitara hasta la fornitura y se acostara a dormir a pierna suelta dentro del bosque inmediato. Nada particular ocurrió ya hasta las 4:30 de la tarde. En esta hora fatal hizo seña o dio aviso el trompeta de nuestra derecha, de que el enemigo avanzaba sobre nosotros por aquel flanco. En este momento su excelencia y su estado mayor dormían. La mayor parte de la tropa hacía lo mismo. Algunos comían el rancho y otros andaban dispersos buscando ramas para hacer sus barracas, de manera que nuestra línea se componía de pabellones de armas. Nuestra caballería acababa de ir en pelo a dar agua a los caballos. Yo me subí a este tiempo sobre la gran trinchera que formaban los cajones de parque unos sobre otros, para ver mejor los movimientos del enemigo, y observé que su columna de ataque no era más que una batalla muy prolongada en ala, que es decir, un solo hombre de frente 6 de fondo. En el centro traían la gran bandera de Texas y 2 cañones ligeros, perfectamente servidos. A los flancos, su caballería ocupaba nuestro frente y se extendía hasta nuestra izquierda. En esta forma y en medio de una gritería espantosa, haciendo un fuego vivo a metralla, de fusil y de rifle, avanzaban decisivamente sobre nuestro campo. En este reinaba la mayor confusión. El general Castrillón gritaba por un lado, por otro daba órdenes el coronel Almonte, unos que rompieran el fuego, otros que se agacharan para que no recibieran daño de la metralla. De estos era su excelencia.
Ya en este momento noté que algunos de nuestros soldados se habían separado de la línea, y en grupos, llenos de miedo, se parapetaban con los grandes árboles y aunque yo obligué a muchos a entrar al combate, conocí que el mal no tenía remedio, porque muy en breve vi las masas de hombres en desorden, huyendo despavoridos. El enemigo redoblaba los metrallazos, que crujían de una manera admirable sobre aquellos bosques. El susurro desagradable de sus grandes alaridos, lo escuchábamos ya muy cerca, pues como no encontró resistencia, llegó como un rayo a nuestro malhadado campo. Entonces vi a su excelencia, correr aturdido de uno a otro lado, restregándose las manos, sin acertar a tomar providencias, al general Castrillón, tendido en el suelo, herido de una pierna, muerto al coronel Treviño, gravemente herido a dicho coronel don Marcial Aguirre, y por fin, todavía vi llegar al enemigo al parque, donde mataron a un cabo y 2 artilleros, que yo había puesto a rehacer los cartuchos que me desbarataron la tarde del día anterior. Entonces, y cuando todo estaba perdido, corrí con mi caballo en mano, que no pude montar por lo inquieto y desesperado que lo pusieron los tiros, y fui a incorporarme con la multitud de nuestros soldados, manteniendo la esperanza de que reuniéndonos podríamos aún defendernos, o retirarnos a merced de la oscuridad de la noche, o sacar el mejor partido posible, pero todo fue en vano, porque es sabido que una vez acobardadose el soldado mexicano, difícilmente vuelve a rehacerse, si no es que esté muy acostumbrado a la guerra. A la izquierda de nuestro campo, como a tiro de fusil y por la misma orilla de la laguna, hay un bosque, y a él nos dirigimos la multitud derrotada, para ponernos a cubierto de la horrible matanza que venían haciendo por el llano, los desnaturalizados usurpadores, pero desgraciadamente nos encontramos a la mitad del camino, un obstáculo difícil de superar, este lo era un bayuco que formaba la misma laguna, que aunque no muy ancho, tenía bastante profundidad, y como al llegar aquí los hombres se amontonaban y se hacían bolas, sin decidirse pronto el partido que debían tomar, eran precisamente fusilados, porque al enemigo lo teníamos ya tan inmediato, que no desperdiciaba un tiro, pudiendo asegurarse que la mayor mortandad fue en este desgraciado recinto. Cuando yo llegaba, alcancé a ver al bizarro coronel Almonte en la mitad del bayuco, nadando con solo la mano izquierda y levantando la derecha, donde llevaba empuñado el sable. Antes dije que mi caballo lo llevaba de mano, pero en este crítico lance, pegué un salto sobre él, y en 2 trancos me pasó del otro lado de dicho bayuco. A este noble y generoso animal tengo el sentimiento de haberlo dejado allí atascado, en el momento mismo en que me salvó, y en el de separarme de él, tal vez para siempre. Al tiempo de desmontarme sobre el fango, me metí en él casi hasta la cintura, que con 1000 trabajos haciéndome de las hierbas, hube de salir del atolladero, mas luego noté que los zapatos se me habían quedado encerrados en el lodo, no dudé buscarlos, pero en el momento acordé que si me empeñaba en sacarlos, la cosa urgía, y podían sacarme la alma de un riflazo, como vi que sucedió con multitud de desgraciados, de los que se hallaban junto a mí, por lo que, descalzo como me había quedado, corrí a meterme al bosque. Allí nos reunimos porción de oficiales que maquinalmente echamos a andar sin rumbo, entregados a las más serias y tristes reflexiones sobre nuestro trágico y desgraciado suceso. Todavía teníamos el recurso de reunir a nuestros soldados, pero fue imposible. La caballería enemiga sitió o se rodeó del bosque y los de infantería se internaron dentro de él, siguiéndonos de lo más encarnizados y rabiosos. Aquí fue donde mataron al coronel Batres y hubieran acabado con todos, si la providencia no nos pone en manos del honrado y generoso capitán de caballería Allen, que a gritos y a sombrerazos, como suele decirse, contuvo o evitó más de una vez, que nos hubieran sacrificado los borrachos y desenfrenados voluntarios. De allí nos condujeron a su campo y como yo iba descalzo y el pasto estaba recién quemado, las puntas o varitas del zacatón endurecidas por el fuego, eran unos barrenos que me taladraron por 1000 partes las plantas de los pies, de modo que no podía dar paso, pues sin embargo de eso, me dieron un buen culatazo, porque no andaba con la violencia que ellos querían. A los soldados heridos nuestros, que aquellos caribes encontraban en el tránsito, les metían las bayonetas unos y después venían otros y consumaban el sacrificio, disparándoles el fusil o la pistola. No puedo pasar en silencio un acontecimiento que en estos momentos nos sucedió, el cual influyó mucho en mi espíritu y creo que obraría el mismo efecto en el de mis compañeros. Seríamos 150 hombres entre oficiales y tropa, los que reunió solo la partida de Allen, y que en buena custodia nos conducían a su campo, los americanos, en medio de los hurras y la gloria de su triunfo. No dudo que nos dirían sendos insultos, pero como no los entendíamos, tampoco los sentíamos, mas nos sucedió lo mismo con uno que en nuestro propio idioma, y paisano nuestro que había hecho causa con el enemigo, nos espetó una larga tempestad de amenazas, insultos y desvergüenzas, de modo que la lengua de ese malvado y desnaturalizado mexicano, parecía forjada en las cavernas del abismo, y movida por el mismo Lucifer.
Ahora veréis, nos decía, inicuos y pérfidos asesinos, si con vuestra sangre vil pagáis dentro de pocos momentos las muertes que hicisteis en el Álamo y la Bahía, ha llegado el instante, tales, de que la justa causa que defendemos, triunfe de vosotros, con vuestras cabezas pagaréis los incendios, robos y perjuicios que nos habéis hecho en nuestro país. Qué buena jaculatoria para unos hombres honrados, que en el fondo de su corazón sabían que habían obrado conforme con sus deberes, a la vez que desgraciados, abatidos y humillados hasta el extremo, porque el azar de la guerra así lo quiso, poniendo su vida a disposición de unos viles y bajos salteadores, que por lo mismo aguardaban con resignación el momento de ser sacrificados. ¿Pero es creíble que haya hombres tan protervos? Llegamos por fin al campo, nos hicieron sentar en el suelo, de dos en dos, del mismo modo que habíamos venido, a la orilla de la laguna. Muchos de ellos, particularmente Allen, comenzaron a matarnos la sed que nos devoraba, con luengas y repetidas vasijas de agua, que corrían de mano en mano, hasta quedar todos satisfechos. Después se rodearon una multitud, y nos preguntaban con repetida impertinencia, ¿General Santa Anna? ¿General Cos? Nosotros no rabiamos la suerte que habían corrido estos señores, pero por quitarnos de tantas preguntas, les decíamos, se murió, se murió. Yo conservaba aún mis presillas bordadas puestas en la chaqueta, y esto les llamaba mucho la atención, y uno ahora, y otro después, me preguntaban, ¿tú general? No general, yo les contestaba, hasta que uno de los tantos curiosos preguntones, me las arrancó con cólera, que yo me alegré, porque no me estuvieran importunando más, con semejantes preguntas. Después de hora y media de tenernos allí, nos hicieron entrar al bosque, en donde había preparada una hoguera terrible, que ocupaba como media cuadra, y en ella amontonados porción de combustibles, en los cuales había árboles enteros. Yo y muchos de mis compañeros nos la tragamos y creímos real y verdaderamente que íbamos a ser quemados vivos, en represalia de los que fueron quemados en el Álamo, teniendo por gracia y merced, en tal caso, que primero nos fusilaran. ¡Qué rato tan cruel y tan amargo! Pero varió del todo la escena, cuando vimos que nos iban rodeando del fuego para reponernos del frío, y de nuestros empapados vestidos. Más de 25 o 30 centinelas se rodearon de nosotros y era de ver a aquellos hombres o fantasmas, hechos un armero ambulante, pues había entre ellos quienes portasen 2, 3 y hasta 4 pares de pistolas, una talega de trapo, no muy pequeña, con balas, un cuerno con pólvora, machete o puñal al cinto, y además, el rifle, fusil o la carabina. Llevaban también cada uno consigo, una vela de esperma encendida, que no sé dónde cogerían tantas, porque con el calor de la mano, y el aire, duraban poco. El alumbrado permaneció toda la noche. Desde luego sería para que, a merced de la luminaria y de las muchas luces, no intentásemos la fuga. ¡Qué mentecatos! ¿A dónde habíamos de ir? En un país inmenso, que no conocíamos, lleno de ríos caudalosos y de bosques, donde las fieras, el hambre y ellos mismos nos hubieran devorado. El día 22, desde muy temprano, comenzó a visitar nuestro campo, con mucha frecuencia, el llamado ministro de la guerra Mr. Rask, haciendo 1000 preguntas, sobre el gran asunto que nos ocupaba, de nuestra derrota y su inesperado triunfo. A esta satisfacía o contestaba el coronel don Juan N. Almonte, como que era el único que sabía entre todos nosotros el inglés. Iba y venía este señor, a cada momento. A poco llegó y nos pidió una noticia o relación de los empleos, nombres y apellidos de los señores jefes y oficiales que habían sido hechos prisioneros, la que inmediatamente formó el mismo Almonte, con el lápiz o la pluma, que no me acuerdo, y se la entregó en el acto. No faltó algún jefe graduado nuestro, y uno que otro oficial de los mismos, que olvidados de su deber, y degradando la dignidad y el decoro de su empleo, se hubieran ido a mezclar y confundir con la clase de tropa, dizque porque había oído decir, que a esta, de sargento abajo, se les perdonaría la vida y de subteniente arriba, iban a ser pasados por las armas. Qué lástima que esta clase de bichos despreciables, sin honor, sean confundidos entre los que dignamente portan y se engalanan con tan decorosas insignias. Entre los americanos, no faltaba uno u otro que, en medias palabras de español, nos hubiera ido a decir lo que pasaba entre sus mandarines, asegurándonos que sus jefes y oficiales con el pueblo, que consistía en la soldadesca, y el ministro Rask, presididos por el general Houston, se hallaban en junta, discutiendo con empeño y mucho acaloramiento, si se nos pasaba por las armas antes de dar el parte a su gobierno, o si se difería este acto para cuando aquel lo decretase. En esto estábamos, cuando tocaron asamblea, llamada qué sé yo qué cosa. Lo cierto es, que se reunieron y formaron más de 100 hombres de tropa, cargaron sus armas y se quedaron descansando sobre ellas.
No dejamos de mosquearnos por esto. Yo, a lo menos, me quedé frío como una nieve en este acto, creyendo que había llegado el momento fatal, porque hubieran ganado los que estaban por la afirmativa, pero poco a poco fuimos entrando en confianza, cuando otro buen hombre, que los hay en todas partes, vino a decirnos que no tuviésemos cuidado, porque Houston, Rask, Allen y qué sé yo qué otros votos, para ellos muy respetables, estaban por la negativa. Efectivamente, a poco vimos que la tropa que había formado a nuestra inmediación fue a relevar las guardias. Ya en estos momentos comenzaban a conducir en carros y en nuestras propias mulas, el armamento, parque, vestuario, equipajes y todos los despojos de nuestro campo, habiendo ocupado 4 días cabales en esta operación. También conducían a nuestros heridos y varios oficiales y tropa, de los dispersos que iban paulatinamente aprendiendo. A las 2 de la tarde, fue conducido prisionero, por un soldado de a caballo, el excelentísimo señor general en jefe, don Antonio López de Santa Anna. Su vestido consistía en pantalón de drill, chaqueta azul de Indiana, cachucha y zapatos bajos o chinelas de tafilete encarnado. El conductor no sabía seguramente que era su excelencia, pero habiendo hecho nosotros simultáneamente un movimiento de extraña curiosidad cuando llegaba a nuestra inmediación, conoció que era más que simple oficial al que conducía, y se lo llevó directamente al general Houston. Este mandó a 2 ayudantes suyos que nos preguntaran si a Santa Anna le faltaba este o el otro diente, a lo que contestaron algunos que no sabían, pero otros con más ingenuidad y que no entendían de chanzas, les dijeron: sí, señores, digan ustedes a su general, que es el mismo señor presidente Santa Anna, el que en este instante acaban de poner en su presencia. En el momento se extendió la noticia en todo el campo, y cuantos curiosos nos rodeaban, corrieron a conocer a su excelencia y hubo quienes intentaran hacer salvas y otros mitotes de alegría, en celebridad de la prisión de tan alto personaje, pero Houston, con política, mandó que no se hiciera tal cosa. Entonces nos dejaron a nosotros más tranquilos y se ocuparon solo de su excelencia. El día 23 había acabado ya de conducir 70 y tantas u 80 cargas de parque, las que, con los fusiles y cartucheras llenas de cartuchos, habían ido amontonando no muy distante de donde nosotros nos hallábamos. Ya habíamos notado que los americanos hacían continuo tránsito por junto a este combustible, y aún muchos se arrimaban a él chupando. En uno de estos descuidos se ardió la pólvora que se hallaba suelta o en granel regada en el suelo. Esta incendió en el momento la que había en las cartucheras, de ahí se comunicó el fuego a las cazoletas de los fusiles cargados y, como si fuera la máquina infernal, comenzaron a dispararse. El fuego incendió el pasto y cuanto halló a su inmediación, y comenzaban ya a arder las camisas o arpilleras de los cajones del parque. Los que se hallaron más inmediatos al peligro, echaron a huir. Nosotros y nuestros centinelas hicimos lo mismo, y aunque oíamos que nos gritaban, y conocíamos que desaprobaban nuestra fuga, y aún temíamos que nos hicieran fuego los expresados centinelas, seguimos, sin embargo, corriendo. Entonces, ellos y algunos de sus oficiales, viendo que el riesgo se aumentaba, no querían ser los más atrasados y corrían al par que nosotros, aguardando todos por instantes la terrible explosión. Habríamos corrido más de una cuadra rumbo opuesto a la quemazón, cuando volvimos la cara y observamos que el mal afortunadamente se había remediado, aplaudiendo después la resolución y temerario arrojo con que algunos de estos hombres extraordinarios se lanzaron sobre el fuego, apagándolo con los pies, con mantas y con repetidas cubetas de agua, que felizmente les proporcionó la inmediación de la laguna. Buena escapada nos dimos. Yo creía que los vencedores de San Jacinto volarían o desaparecerían de la tierra ese mismo día, quedándome el sentimiento de volar también nosotros con ellos, por su criminal descuido. El día 24 seguían trayendo oficiales y tropa de los que mejor habían escapado, y fueron aprehendidos por multitud de partidas de caballería que por todos rumbos habían salido en su busca. A las 5 de la tarde llegó un steamboat, buque de vapor, que conducía al presidente Tejano, al vice Zavala y a otros capataces, que componían el gobierno. La artillería, compuesta de 2 cañones que traían bordo, saludó con 4 o 5 cañonazos. Las tropas del campo formaron todas, y recibieron en medio de los destemplados gritos de hurras a su jefe supremo, llevándolo después, en triunfo, a la tienda del general Houston. Entre los yanquis que sabían algo el español y que iban allí a platicarnos, o más bien dicho, a insultarnos, se distinguía sobre todos, uno contrahecho y muy hablador, este lisiado mentecato, que no levantaba vara y cuarta del suelo, y que cargaba una joroba más grande que todo su cuerpo, tenía el mayor placer en llevarnos noticias funestas y desagradables, preciaba de muy valiente, y cuando relataba sus proezas este bribón, nos decía: ¿Os qué? ¿Pensaba Santa Anna que con nosotros había de jugar?
Eso no, él estará acostumbrado a pelear allá con los de su tierra, porque ya les conoce el modo, y sabe que no son valientes, arrojados y decididos como nosotros, pero no sabía que aquí sí somos buenos muchachos y que aquí había de venir a concluir su mucha fama de valiente. Él pensaba que nosotros andábamos muy lejos de él, y no sabía el pobre que desde que pasó el río de los Brazos, lo hemos venido siguiendo, sin perderlo de vista, contando desde arriba de los árboles con el anteojo, uno por uno de todos sus soldados y dejándolo no más que se hubiera venido a meter en este rincón, para que quemándole el puente que va a Búfalo Bayón, como se lo quemamos, no tuviera ya por dónde salirse, para atacarlo entonces, como lo hicimos, cosa que si ganábamos, no pudiera escapar ninguno de ustedes, y si no firma ahora los tratados para que se acabe la guerra de Texas y que no quede un soldado mexicano por todo esto, le costará la vida, lo mismo que a todos ustedes los prisioneros. Por este estilo eran las conversaciones de nuestro intrépido jorobado. El día 25, fueron conducidos e incorporados a nosotros el general Cos y los capitanes Bachiller e Iberri, habiendo llamado tanto la atención el primero a los vencedores, que en tumulto hasta echarse sobre los centinelas, se disputaban la preferencia de conocerlo, habiendo hallado por conveniente dicho general, acostarse y envolverse hasta la cabeza en una frazada, para que cesara el motivo de tan impertinente curiosidad, y no faltó bribón que hubiera intentado asesinarlo. El día 26 pusieron en hasta venduta pública los bienes de todos nosotros y era de lo más insufrible estar viendo deserrajar nuestros baúles y que cada hijo de vecino cargara con nuestras camisas, pantalones, casacas, etc., mientras que solo quedábamos con lo encapillado. Que mirando allí mis botas, me encontraba del todo descalzo y envueltos mis lastimados pies en unos pedazos de salea. Que en lugar de nuestros barraganes, capas o zarapes, que veíamos llevarse al mejor postor, nos regalaron los capotitos de nuestros soldados, llenos de piojos, que tuvimos que trabajar mucho tiempo para desterrar esta nueva plaga, como que no teníamos otra cosa con que cubrirnos. Solo su excelencia el general en jefe tuvo la fortuna de que le devolvieran, sino el todo, la mayor parte de su equipaje. También fueron distribuidos en ese mismo día, entre los oficiales y tropa de los vencedores, las mulas de silla y carga que avanzaron a nuestra división, prorrateándolas a proporción de sus clases y con presencia de su mérito. Era muy divertido ver a aquellos mis señores, encajarle el albardón inglés a una mula briosa, y muy retobada que solo sabía de aparejo. Además, las adornaban con los cordones verdes y encarnados que llevaban en los morriones nuestros cazadores y granaderos, colgándoselos por las orejas como aretes, se los enredaban también indistintamente por el cuello, por la grupa y por todas partes, y hubo quien le pusiera 2 tapaojos a una sola mula, uno en la frontalera para su legítimo uso, y otro en la mucerola, para que sirviera de tapanarices. También les colgaban las charreteras de nuestros oficiales, que, como relumbraban mucho algunas de ellas, les gustaban demasiado y poco importaba que una fuera amarilla y la otra blanca, el negocio era enajenarlas con muchos colores, y que llevaran pendientes muchos colgajos, a manera de las burlescas mojigangas que sacan los locos de nuestras plazas de toros. Hacía mucho tiempo que estaba yo en observación de un joven jinete de los que voy figurando y vi que luego, que acabó de ensillar y engalanar su mula, sin atender a que la cinchera estaba floja y muy endeble, montó nuestro inglesito, teniéndole dicha mula a algunos de sus compañeros, mientras que se afirmaba bien sobre ella. Se la soltaron después y aquí fue Troya. Se partió aquel animal reparando con tanta fuerza y tan a su gusto por aquellos campos de Dios, que los arreos y adornos por aquí y por acullá, quién sabe dónde fueron a tener, volando enseguida por lo alto con silla y todo, nuestro miserable yanqui, quien mal de su grado no podía moverse del suelo, porque con el porrazo, se le habían hundido o magullado las costillas. Pero no hubiera sido esto lo peor, sino que la mula de estas que ganaba el bosque, no volvían a juntarse con ella. Casi todo el día duró la prueba de estos jinetes de nuevo cuño, pero la mayor parte de ellos corrieron la misma suerte que el anterior. ¡Qué hombres tan raros! Muchos de ellos tienen ciertas ideas en todo iguales a las de los gentiles comanches. El día 27 y los siguientes, hasta el 3 de mayo, no ocurrió cosa particular, y solo diré para eterno oprobio de nuestros vencedores, que nos tenían expirando de hambre, tirados y durmiendo sobre el lodo, resistiendo al raso, continuos y muy fuertes aguaceros, siendo lo más insoportable de todo, la insufrible hediondez que despedían los cadáveres del campo de San Jacinto, que no tuvieron la generosidad de quemar o sepultar, como es costumbre muy antigua, siquiera por propia conveniencia de ellos y de los habitantes de las inmediaciones. El día 3 de mayo, a las 4 de la tarde, fuimos trasladados a otro campo, a una legua poco más de distancia. Allí había 2 o 3 casas de madera, pero estas las ocupaban los generales Vencedor y Vencido, habiéndonos alojado a nosotros debajo de los árboles. Aquí volvió a repetirse la misma comedia de intentarse el asesinato del general Cos.
Permanecimos allí 4 días sin otra novedad particular. El día 7, a las 5 de la tarde, nos pusieron a bordo del steamboat, barco de vapor, Instone, donde se hallaba ya el general Santa Anna, el presidente, el señor Zavala y otros personajes de categoría de su llamado gobierno. Poco después fue conducido en su propio catre el general Samuel Houston, que marchaba a Orleans a curarse de la herida que recibió en una pierna, en la acción de San Jacinto. También se hallaba entre los de aquella comitiva el general mexicano don Adrián Goil, que en clase de parlamentario había sido enviado de nuestro ejército. Este intrépido general, nuestro buen amigo, fue despedido de allí para que marchase a su destino. Cerca de las oraciones de la noche, apenas pudo dar un abrazo a uno que otro de nosotros, sin poder hablar sino lo muy sucinto, porque nos hallábamos rodeados de guardas muy desconfiados y groseros, habiendo podido tanto a este valiente soldado, ver a sus compañeros de armas tan degradados y abatidos, que al ser puesto en tierra, le vi saltar las lágrimas a sus ojos de pura indignación y hubiera querido ser rayo para confundir a nuestros opresores, separándose de nosotros con el mayor sentimiento. El comandante a cuya custodia nos entregaron a bordo, era, si no me equivoco, un médico, pero tan tirano y arreglado, que nos metió en un puño. A las oraciones de la noche ya no se nos permitió movernos de un lugar, y se nos obligó a dormir por fuerza desde aquella hora, sobre cubierta, donde era imposible que cupiéramos todos, sino colocados como panes de jabón, unos encima de otros, habiendo dado antes la precisa y terminante orden a sus centinelas, para que al que levantara la cabeza, se la volaran de un balazo. Con esto, sin pensar ya en buscar agua para beber, o hacer otra necesidad corporal, nos quedamos muy quietos y cabizbajos sin movernos en toda la noche, hasta que salió el sol el día siguiente. El día 8 muy temprano, después de los 3 toques o repiques de campana, que es costumbre en esta clase de buques, soltaron la máquina y echamos a navegar para el puerto de Galveston. Antes que se me olvide diré un pasaje muy gracioso. Cuando el steamboat pasaba por frente al campo de San Jacinto donde fue la acción, formó la tropa, dando el frente para el expresado campo, presentaron las armas y batieron marcha, permaneciendo en esta posición casi hasta que lo perdieron de vista. ¿Qué consecuencia podremos sacar de este pasaje? Poco después de las 12 de la mañana llegamos a Galveston, y permanecimos allí en el rayo del sol el resto del día. Aquí tuvimos otro rato desagradable. La compañía de Kentucky se componía de los hombres más baladrones, borrachos y provocativos del ejército tejano, y al cuidado de estos mansísimos corderos pusieron a todos los prisioneros, los que llevamos el mayor sobresalto. Qué sé yo por qué disputa se agarraron a los trompis algunos soldados, lo que a poco rato se convirtió en tumulto. Unos les pegaban a estos, aquellos a los otros, los demás allá echaban mano a los rifles o a las pistolas, lo que por otra parte impedían los oficiales. Estos fueron metidos también en la bola y revueltos con los soldados, daban y recibían terribles trompadas. Los soldados no reconocían oficial, jefe ni a nadie, y se volvió aquello un laberinto y una pendencia interminable, a los gritos, al mucho ruido y las patadas que daban sobre cubierta de la cámara, donde fue la tinga. Se asustaron los señores que estaban dentro de ella, y salieron todos a ver lo que sucedía, pero estaban aquellos bribones tan acalorados en la lucha, que por más voces que les daba su presidente y otros jefes, hacían tanto aprecio, como si les ladrara un perro. Nosotros nos quedamos sin movernos, temiendo que se propagase el desorden, y con este pretexto hubiera una tragedia. Por fin, después de mucho tiempo, a garrotazos y del modo más enérgico, los puso en paz, y concluyó la historia, el valiente y muy bizarro capitán Allen. Al señor general Santa Anna, lo trasladaron a bordo de la Independencia, y a nosotros, cerca de las oraciones de la noche, nos pusieron en tierra. Por fortuna, encontré allí al teniente del batallón Jiménez, don Carlos Ocampo, quien me franqueó café y galleta en abundancia, hasta quedar satisfecho del ayuno de 2 días a traspaso. Tanto tiempo hacía que no nos daban una onza de alimento, nuestros filántropos bienhechores. Con don Carlos Ocampo se hallaban igualmente presos los paisanos don Ramón Murga y don Gil Hernández, cuyos 3 individuos fueron hechos prisioneros a bordo de un buque mexicano que asaltaron los tejanos, siendo increíble lo que martirizaron a Ocampo estos malvados, pues le vi las espaldas despedazadas y llenas de agujeros de resultas de más de 100 azotes, que le aplicaron atado a un cañón. El siguiente día 9, se nos señaló el terreno donde debíamos formar nuestro campo, esto es, los oficiales y en este, que no llegaba a 50 varas, permanecimos hasta mediados de agosto.
Infinitamente empeoramos de condición en esta malhadada isla, porque no había ni agua buena que beber, ni el recurso de los frondosos árboles bajo de los cuales nos habíamos alojado en los campos anteriores, subiendo mucho más de punto la calor en estas tostadas playas, a la vez que muchos moscos, tábanos, cangrejos, huracanes de aire, fuertes aguaceros y una multitud tan grande de asquerosas moscas, que dudo hubiera quedado una en toda la tierra, que no se hubiera ido a Galveston con nosotros. Los cangrejos, aunque mordían, no eran ponzoñosos, pero, ¿qué importa? Si nos corroían y ponían como un arnero nuestra miserable ropa, en términos de dejarla inservible. Y se domesticaron tanto estos animalitos, que en gruesas partidas vivían y dormían con nosotros. Tantos enemigos a un tiempo, era seguro que dieran con todos al traste, así es, que a los 40 días no había un prisionero en sana salud. Más de 7 u 8 vivíamos en una tienda y esta de las 10 de la mañana en adelante, la ponían los rayos del sol, reflejados sobre el lienzo, tan bochornosa, que su temperatura se ponía igual a la de un horno, de modo que al entrar en ella, sentíamos sofocarnos de calor, nadie podía permanecer mucho tiempo dentro de ella. El agua era de pozos que se abrían en la playa, de la laguna salada, de un gusto infernal, y siempre muy caliente. Por lo que respecta a víveres, mientras duraron los de un buque que robaron a nuestra nación, cargado de ellos, no la pasamos tan mal, pero lo mismo fue acabarse estos, que nos pusieron a perecer de hambre. La infausta noticia de San Jacinto voló por todas partes, pero quienes la recibieron con los brazos abiertos, fueron cierta clase de hombres vagos, perdidos y llenos de crímenes, que se ocultan en la populosa Nueva Orleans. Estos zánganos, oriundos de todo el mundo, no acababan de decidirse por la causa de Texas, sin embargo de halagarlos, por la grandísima friolera de que Santa Ana, con cerca de 6,000 mexicanos, se había internado ya por aquel país. Ellos aguardaban el desenlace, porque no querían arriesgar el pellejo así como quiera, y por esto no se determinaban, pero lo mismo fue que supieran el desgraciado revés del día 21 de abril de 1836, que subió de punto su patriotismo, y echando bravatas, corrían a afiliarse y engrosar las filas de los rebeldes tejanos, en calidad de aventureros o voluntarios, embarcándose inmediatamente para unirse a su ejército. De ahí es, que frecuentemente llegaban buques procedentes de Orleans, bien cargados de esta maldita polilla, porque ya entonces sin riesgo, y sin otra contingencia, podrían disputar la legua de tierra cuadrada y la posesión del país de la abundancia. Llegaban a las costas de Galveston, y luego que descubrían la rica tierra, Richland, la saludaban llenos de entusiasmo, como otro Orestes a su amada patria, y entre los gritos de júbilo y alegría, por su feliz arribo, redoblaban los sorbos de su insoportable whisky, esperándolo todo de los espesos bosques del fertilísimo Texas. Nosotros, era por la inversa, nos llenábamos de pesadumbre cuando nos anunciaban que iban a llegar semejantes visitas, porque ya sabíamos por experiencia, que teníamos que sufrir multitud de impertinencias. Cada remesa que llegaba de esta canalla, se rodeaban de nuestro campo, la mayor parte borrachos, y como era preciso que empezaran a acreditarse de hombres de brío, y de acreditado patriotismo, nos llenaban de godemes, maldiciones, y qué sé yo de qué otras cosas. Nuestra catadura, desgraciadamente, era de lo más ridículo, desasiados, macilentos, con la barba crecida, la mayor parte enfermos, algunos desgarrados y casi desnudos, de modo, que naturalmente buscábamos el modo de ocultarnos, pero de intento se nos martirizaba, formándonos entonces en ala, para que nada se escapara a la vista, crítica y escarnio de nuestros curiosos espectadores, los que precisamente formaban una idea tristísima de todos los mexicanos, juzgando por el modelo que se les ponía delante. Pues sin embargo de todo esto, y del estado indefenso en que nos miraban, no dejaron de proyectar asaltarnos dormidos alguna noche, con el caritativo objeto de asesinarnos. Dígalo don Ramón Murga, que, como sabía algo el inglés, oyó lo que llevo dicho, y el general Cos, a quien más de una vez se le dio cuenta de esto mismo, y quien tomaba la providencia de mandar llamar al comandante del punto para que le sirviera de gobierno y redoblara la fuerza de nuestra escolta, y su vigilancia. Entre los voluntarios, venían algunos individuos acomodados, es decir, con proporciones y buena educación, con solo el objeto de conocer o de ver a los prisioneros. A dichos señores los introducía a nuestro campo, el comandante, quien nos los presentaba con mucha atención y ceremonia, de donde, después de un momento de conversación, por algún intérprete, se mudaban a visitar la persona del señor don Martín Perfecto de Cos. Este apreciable joven, general mexicano, fue nuestro constante compañero y buen amigo, en la prisión, aliviando cuanto podía a sus contemporáneos, particularmente a los enfermos, franqueándoles algún dinero, ropa, y cuanto se hallaba dentro de la órbita de sus facultades.
Con generosa resignación le salía al frente a todos los sucesos y parece increíble que con sus atentos modales y fina educación, hubiera quebrantado, digamos así, la feroz condición de aquellos tigres, haciéndolos más tratables y humanos con nosotros. El comandante de aquella fortaleza, Coronel Morgan, era hombre duro, resuelto y exaltado enemigo de los mexicanos, pero llegó a cobrarle tanto cariño a Cos, que se empeñó en mandar sacar su retrato, y como un presente particular, lo enseñaba a todos sus amigos. Manifestó tanta serenidad en su prisión, que 2 o 3 veces fue puesto en su presencia el fiero asesino, y otras tantas, luego que lo miraba, arrojaba de sí el crimen atroz, le echaba los brazos, y se convertía en su amigo, a que correspondía lleno de nobleza, nuestro bizarro compatriota. Ni se diga, por esto, que lo aduló, pues estoy cierto que a mí ningún favor me hizo este general, por lo mismo, no debo ser sospechoso, cuando con luz de la imparcialidad voy alumbrando los hechos. Llevo dicho antes, que permanecimos en Galveston hasta mediados de agosto. Efectivamente, el día 16 de dicho mes, dormimos a bordo de una goleta, que no me acuerdo de su nombre, y el 18 llegamos a tierra a la villa de Anáhuac, hasta el 25, sin novedad. De allí salimos a las 4 de la tarde para la Villa de la Libertad, 10 leguas más al interior de Texas, a las órdenes y bajo la responsabilidad del juez de aquella población, Mr. William Hardin. Llegamos el día 28 y fuimos alojados en el corral de la misma casa de dicho juez Hardin, bajo un pequeño y frondoso bosque que hay allí. En este pueblo respiramos aires más puros, disfrutábamos de un clima más benigno, de agua potable muy buena que beber, de mucho más desahogo y libertad. En suma, salimos de la insoportable férula del terrible Morgan, y de los multiplicados insultos de la canalla voluntaria. Los víveres a muy poco tiempo concluyeron del todo, sin embargo de los repetidos reclamos y activas providencias que Hardin tomó para que nos proveyera de ellos su llamado gobierno, pero este se hizo sordo, y no nos mandó ningunos, de modo que ya el hambre nos devoraba. Aquí debo decir, para honra y gloria de nuestro cónsul en Orleans, el señor don Francisco Pizarro Martínez, que cuando nos hallábamos destituidos de alimentos, ropa, y de toda clase de recursos, en las angustiadas circunstancias de hallarnos la mayor parte postrados en cama de mucha gravedad, lidiando con las fiebres, los fríos y las calenturas, reinantes en aquel país desde el mes de octubre al de diciembre, tuvo la generosidad de remitirnos este digno mexicano, porción de galleta muy buena, azúcar, café, chocolate, cajetas, algunas frazadas y un vestido corriente a cada individuo, desde sombrero hasta zapatos, pudiendo asegurarse, sin riesgo de equivocarme, que este pequeño socorro fue tan oportuno, que nos volvió a la vida, tanto, que si hubiera tardado 15 días más, no nos encuentra vivos a la mayor parte, como sucedió con 10 de mis compañeros, que por la suma debilidad se fueron al sepulcro, antes de que llegaran dichos víveres. Yo ignoro hasta el día, si nos ha pasado el señor Martínez el cargo correspondiente, o fue de su propio bolsillo ese obsequio, pero creo, según lo que allí se dijo, que es lo segundo. Mr. Hardin dulcificó en cuanto pudo nuestra amarga situación, se redujo a vivir en la peor de sus habitaciones para ceder las 2 mejores para hospital de nuestros enfermos, estándolo él también, iba personalmente lleno de caridad a solicitarnos el médico, las medicinas y cuanto pendía de sus recursos, nuestras peticiones, que eran continuas, las oía con una paciencia inimitable, remediaba en el mismo instante las que podía, y las que no, lo ponían lleno de amargura. Solo por ceremonia mantenía de noche 1 o 2 centinelas, las que se retiraban al ser de día, permitiéndole a este o al otro de los nuestros salir a pasearse por el pueblo. En el mes de noviembre mandó hacer de su cuenta una hermosa galera de madera, para albergarnos de la intemperie y muy particularmente de las fuertes tormentas de aguas, y del mucho frío. Con el transcurso del tiempo llegó a tomarnos un cariño extraordinario y se afectaba tanto de nuestra desgraciada situación, que mandó retirar enteramente el corto destacamento que nos custodiaba y nos entregó el pueblo por cárcel, y si algún borracho se tomaba la licencia de irnos a insultar, iba o mandaba a alguno de su familia que lo apercibieran y lo echaran fuera. Que siendo solo carne y sal lo que nos daba de ración, aún esta llegó a escasearse muchas veces y en los días más tempestuosos, más fríos y con los campos hechos una laguna de agua y llenos de fango, salía nuestro pacientísimo Hardin, personalmente a pie muchas veces con el rifle a cuestas, a matar por sí la res y a mandarla descuartizada en carros a nuestro alojamiento. Algunos días de los que nos quedábamos sin ración, que fueron varios, tenía cuidado su virtuosa esposa, de mandarnos grandes pedazos de carne y de jamón condimentados, con muy buenos pucheros de café, azúcar, pan de maíz, y cuanto más cubría su propia mesa, y una ocasión quitó de las camas de su familia 5 o 6 colchas, para que se cubrieran otros tantos de nuestros desabrigados enfermos, pero, ¿qué más que habernos mandado repartir un día, media barriquita de galleta fina, única existencia que tenía para su gasto?
Y que la mantequilla, los camotes, el maíz y cuanto tenía en su casa, puede asegurarse que todo era para los prisioneros. Oh, virtuosa familia, cuánta y cuán activa parte tomaste en aliviar y hacer menos desesperada nuestra situación triste y menesterosa. Oh, William Harding, tu nombre y el de tu virtuosa esposa serán indelebles en la memoria de los prisioneros mexicanos, que, porque así lo quiso la suerte, sufrimos el inesperado descalabro de San Jacinto. Yo te ofrezco que aunque te hayas revuelto entre los criminales enemigos de mi adorada patria, porque así lo quieres, o porque ahí te ha colocado el destino, jamás dejaré de confesar y admirar tus sobresalientes prendas y extraordinarias virtudes. Qué lástima que este honrado colono americano se halle confundido entre los perversos, que con la mayor ingratitud han clavado el puñal a la mejor madre patria, que tan generosa los admitió en su seno, colmando los demás beneficios que a sus propios hijos. La noche del día 21 de abril de 37, se dio un baile por los vecinos de la Villa de la Libertad, al que fueron convidadas todas las familias de los colonos de las inmediaciones, de manera que estuvo muy concurrido. Dicho baile fue promovido en celebridad del ensangrentado aniversario de las ilustres víctimas mexicanas, inmoladas en San Jacinto el 21 de abril de 36. A esta criminal concurrencia tuvieron la desfachatez de convidar al general Cos, que por supuesto se excusó. No dejó de haber sus hablillas alarmantes contra los que habíamos quedado vivos, habiéndoselo dicho uno de ellos mismos al general Cos, que se tenía por hombre formal. Esto no habría sido muy difícil, porque como todas las concurrencias de estos beodos, son dirigidas, más o menos exaltadas por el maldito aguardiente, pasamos la noche, como debía ser, llenos de inquietud, pero lejos de eso, los iluminó Baco para que hubieran hecho todo lo contrario. No hay mal que por bien no venga. La concurrencia, efectivamente, nos dijeron que había tratado mucho tiempo sobre el asunto de los prisioneros, hasta que vinieron a ponerse de acuerdo, para formar una representación y elevarla a su gobierno, que firmaron hasta las señoras, pidiendo en ella que o de una vez nos quitaran de en medio o se nos pusiera en plena libertad, porque las pocas vacas y víveres que les habían quedado, se los estábamos comiendo nosotros y las miserias se multiplicaban de día en día, en términos de no quedarles a ellos ni lo muy preciso para el indispensable sustento de sus familias. En santa hora fue promovida semejante petición, pues por resultado de ella, fue decretada nuestra deseada libertad, habiéndosenos comunicado el memorable día 25 de abril de 1837. Hasta aquí fue mi ánimo concluir el diario de los sucesos más remarcables de nuestra mil veces desgraciada campaña de Texas, esto es, desde que pasamos el río de los Brazos, teniendo el sentimiento de que se me hubieran extraviado los apuntes que llevaba de toda ella, la que hubiera sido feliz, si no se hubieran aglomerado multitud de ideas inconexas y precipitadas, hasta estrellarla en el horrendo escollo que le proporcionó la fuerza del capricho. Hemos dado lugar a toda la relación del coronel Delgado, así porque fue actor en aquellas tristes ocurrencias, víctima de las consecuencias a que dio lugar, y partícipe hasta el fin de los crueles padecimientos a que fueron sujetados todos los compañeros de aquella lamentable jornada, como por la naturalidad de su relato, que no respira más que verdad y buena fe, y en esta persuasión nosotros nos abstenemos de todo comentario dejando en libertad al lector para que deduzca lo que mejor le parezca, en concepto de que para más aclarar este asunto, hemos sido informados por el señor general don Manuel Céspedes, refiriéndose al manifiesto del general Santa Anna, en su página 66, de lo siguiente. Aunque el mal estaba hecho, creí al pronto repararlo. Hice reforzar con el batallón de Aldama la línea de batalla que formaba el batallón permanente de Matamoros y organicé en instantes una columna a las órdenes del coronel don Manuel Céspedes, compuesta del batallón permanente de Guerrero y piquetes de Toluca y Guadalajara, la que a la vez que el teniente coronel Luelmo, marchó de frente a contener el principal movimiento del enemigo, mas en vano hice esfuerzos. La línea se abandonó por los dos batallones que la cubrían, no obstante el sostenido fuego de nuestra pieza, que mandaba el valiente teniente don Ignacio Arenal, y las dos columnas se disolvieron, herido el coronel Céspedes, y muerto el capitán Luelmo. Las citadas dos columnas fueron destruidas por los tiros certeros de los enemigos, en términos que quedaron muertos en el campo de batalla, el teniente coronel de mi cuerpo, don Agustín Peralta, toda la oficialidad y mucha parte de tropa, y los demás fueron heridos unos y otros prisioneros. Perdida toda la fuerza que estaba a mis órdenes y encontrándome herido de gravedad en el brazo izquierdo, me retiré, ello más comprometido, con dirección a nuestro campo, por no tener fuerza con que resistir a la de los enemigos, que se avanzaban precipitadamente. En mi retirada observé que nuestras tropas habían abandonado la única pieza que teníamos de artillería y solo el general Castrillón se conservaba en su puesto, recibiendo una herida en aquellos momentos en que me manifestaba que toda nuestra tropa se había desbandado, y por consiguiente todo estaba perdido por no haber esperanza de contener a los dispersos.
Este fue el término de la desgraciada acción de San Jacinto, donde fui hecho prisionero en unión de otros compañeros que se me incorporaron a pocos momentos de internarme en el bosque cercano.